norte semiárido chileno, territorio de transición. El desierto se interrumpe por un sector montañoso de aire seco y transparente. Aquí, los ríos Elqui, Limarí y Choapa descienden de los Andes creando fértiles valles que permiten florecer la vida. Desde hace muchos siglos, grupos humanos recorrieron y se asentaron en esta zona, marcándola con sus signos. Hacia el año 900 después de Cristo, surge un pueblo de pastores, agricultores y diestros alfareros. Hombres y mujeres cuya historia se asoma desde los objetos creados por sus manos, fragmentos con los que intentamos reconstruir su mundo. La cultura diaguita. El conocimiento acerca de este pueblo se basa en lo que se ha encontrado principalmente en contextos funerarios. La materia orgánica más frágil, como el textil y las fibras naturales, rara vez resisten al paso del tiempo. Piedra, metales, hueso y madera se transforman en artefactos de pesca, caza y uso ritual o personal. Instrumentos musicales finamente elaborados en piedra y madera, antaras, pifilcas y silbatos evidencian el vital rol del sonido en el universo diaguita. Pero el arte que identifica a esta cultura es la cerámica. Con una restringida paleta de 3 colores, sus diseños son reconocidos por su gran abstracción y geometría, señales de un magistral sentido de armonía visual. Existe también cerámica sin pintura, denominada cerámica doméstica, decorada mediante incisiones y aplicaciones sobre relieve. En el estudio de estas piezas podemos identificar 3 fases. La primera, denominada fase 1, se extiende desde el año 900 de nuestra era hasta el año 1200. En un primer momento de la fase 1, se decora tanto la cara interior como la exterior de los objetos, usando toda la superficie disponible. Luego, en el período denominado transición, la decoración se restringe dentro de campos rectangulares, usando diseños repetitivos y recurrentes que establecen patrones, como el zigzag y ondas. Posteriormente, en la fase 2, fechada entre el 1200 y el 1470 después de Cristo, los ceramios se encuentran en mayor cantidad y muestran técnicas más acabadas de manufactura y decoración. Aparecen nuevas formas, como las piezas dobles, y patrones más complejos, como el patrón reticulado, doble zigzag y cadenas usados junto a variaciones de los ya existentes. Este es el mundo al que llega el Inca, expandiendo su propia cultura, provisto de sus propios códigos visuales. En 1470, las tropas de Topa Inca Yupanqui encuentran en territorio diaguita una cultura muy avanzada estéticamente, la cual se integra pacíficamente al imperio, a diferencia de lo acontecido en otras latitudes. Aríbalos, pucos, botellas, vasos dobles, platos planos y ornitomorfos son innovadoras formas y diseños de estructura más simple que se integran a la producción cerámica.
La herencia artística de los períodos precedentes se funde armoniosamente con estos estilos. Nuevos motivos llegan con la cultura inca paya del noroeste argentino, la cual se caracteriza por la representación de variadas aves. También se observan diseños de la cultura Saxámar del norte grande chileno, en la que abundan las representaciones de camélidos estilizados. Ambas etnias fueron transportadas por los incas. Esta etapa de intenso florecimiento y enriquecimiento cultural se conoce como fase 3 o Diaguita Inca y abarca desde 1470 hasta 1536 después de Cristo, fecha en que se produce la conquista española. Comparando esta última fase con las anteriores, vemos que en la fase 1 las escudillas tienen paredes cóncavas, en la fase 2 se tornan rectas diferenciándose de la base, y en la Diaguita Inca se adelgazan e inclinan hacia afuera, reflejo de una técnica más avanzada en manufactura y cocción. Para entender las imágenes incas, es necesario adentrarse en su visión del universo, concebido en forma dual. Para los incas existen dos tipos de fuerzas complementarias y opuestas, masculinas y femeninas, que a su vez se manifiestan en tres planos: el inframundo, habitado por el Padre Tierra y la Madre Tierra; nuestra dimensión, habitado por hombres y mujeres; y la dimensión superior, dominio del Sol y la Luna. La unión o reconciliación de estos opuestos es la búsqueda recurrente de la cultura incaica. Para lograr esta unión, el pensamiento andino ideó el concepto de Yanantín, división de un elemento único que genera un par de elementos simétricos, proceso que, como un espejo, produce la reflexión doble o imagen especular. Se crean así dos parejas. Lo doblemente masculino se une con lo doblemente femenino, y entonces los opuestos coexisten armoniosamente. La idea de cuatripartición es el fundamento de su cosmovisión y se refleja en la organización espacial del imperio incaico. El Cusco, capital del imperio, constaba de dos barrios, Cusco Alto y Cusco Bajo, que luego se partían nuevamente y se extendían hasta los confines de todo el Tahuantinsuyo, dividiéndolo en 4 provincias: Chinchasuyu, Collasuyu, Antisuyu y Kuntisuyu. La estructura cuatripartita se expresa gráficamente en gran cantidad de piezas, lo que hace pensar que los incas utilizaron la decoración cerámica como un medio de difundir su ideología a gran escala, insertando estos valores en los pueblos que se integraban a su imperio. En el caso de los diaguitas, al aplicar el concepto de Yanantín a la cerámica, vemos que éste actúa sobre diseños preincaicos, transformándolos. La misma unidad diaguita que antes se desplazaba o se rotaba, ahora se cuatriparte. La línea central posibilita el encuentro de los opuestos, concentrándolos e igualándolos. Los bordes, en cambio, son zonas de dispersión donde se vuelve a la oposición irreconciliable. En los bordes, otro mecanismo de mediación lo constituye la alternancia. Mientras arriba la greca roja ocupa el lugar derecho, abajo la greca negra la reemplaza. Aparentemente la cosmovisión inca se impone en este período, manifestándose con fuerza en la cerámica.
Sin embargo, la mantención de motivos dieguita preincaicos en las nuevas estructuras de esta fase nos muestra la forma en que los hábiles artesanos dieguitas lograron introducir sus motivos originarios y mezclarlos con los nuevos como una manera de conservar su identidad. Recordemos que la cultura dieguita que se integró al incanato era una cultura avanzada, con su propio idioma visual, tal vez menos evidente o más desconocido debido a lo poco que sabemos de él. Su arte evidencia una cosmovisión extremadamente rica y compleja, proyectando códigos de un sistema social de origen tal vez chamánico. El chamán, figura central del mundo mágico religioso indígena, está encargado de velar por su comunidad, de la que se distingue por una vocación o inclinación especial. Mediador entre los hombres y los dioses, es al mismo tiempo mago, médico y consejero. Es un hombre o una mujer que desarrolla su actividad en estados modificados de conciencia, a veces identificados con el trance o viaje en los que puede entrar a voluntad. Iniciado en el manejo, uso y dosificación exacta de las hierbas con valores medicinales, recurre casi siempre al uso de preparados de plantas con propiedades alucinógenas como medio para diagnosticar enfermedades y aplicar las medicinas necesarias para su tratamiento. El uso de este tipo de plantas es además una manera de ponerse en contacto con fuerzas superiores, con lo que se convierte en un guía, un comunicador. Cura tanto el cuerpo físico como el espiritual. Al ser un mediador, el chamán asume entonces ciertos atributos liminales. Es a la vez mortal e inmortal, humano y animal, domesticado y salvaje. La existencia del chamanismo entre los dieguitas se hace más clara cuando observamos una categoría especial de piezas de hueso relacionadas con funciones rituales y poseedoras de una imaginería determinada. Entre los dieguitas, la figura del felino cobra especial interés, ya que aparece durante todo su desarrollo cultural, sobre todo en la cerámica. Se le representa generalmente cubierto de puntos, semejando quizás la piel del jaguar, y muchas veces con atributos humanos y animales mezclados. El origen de la imagen en territorio dieguita se encuentra probablemente en los contactos con el altiplano, por influencia de la cultura tiwanaku, o por vía de poblaciones amazónicas que arribaron desde el noroeste argentino, en las que el culto al felino ocupa un lugar privilegiado hasta el día de hoy. En el Amazonas, el jaguar es el alter ego o doble del chamán, y se convierte en su animal auxiliar. La ingestión de sustancias psicoactivas, medio utilizado por los chamanes para producir la alteración de la percepción, conduce a experiencias alucinatorias, las cuales ofrecen un inmenso y hermoso potencial de imágenes. Algunas de ellas cuentan con bases neurofisiológicas, produciéndose en el cerebro bajo determinados estímulos, como por ejemplo el trance alucinógeno. Reflejan fosfenos, sensaciones luminosas que aparecen en el campo de visión independientemente de la luz externa, es decir, son producto de la autoiluminación del campo visual. Se ven como un gran número de elementos brillantes de forma geométrica, de marcada simetría, a veces parecidas a flores, plumas o cristales.
Estrellas, puntos o líneas se mueven sobre un fondo oscuro como en un caleidoscopio. Con ellas se generan imágenes de naturaleza abstracta y simétrica. En el arte actual de las poblaciones amazónicas Shipibo-Conibo, Cadubeo y Tucano, estas complejas configuraciones tienen su origen en las visiones alucinatorias. Poseen significados específicos constituyendo una especie de lenguaje visual. Existen rasgos comunes entre estas sociedades y la cultura diaguita, como las prácticas de consumo de psicoactivos y su asociación a un alter ego, así como ciertas características específicas de su arte visual. Se emplea una estudiada simetría que utiliza principios como la reflexión, rotación y traslación conjuntamente. Los diseños pueden ser vistos en positivo y negativo. Poseen una cualidad rítmica que determina la autogeneración de los motivos sin inicio ni término. Virtualmente, estos motivos pueden continuar de manera infinita, más allá del campo del diseño. La delimitación de este campo evita que el diseño se extienda por todo el soporte. En el interior del área decorada, el espacio se rellena completamente, manifestando apego al principio estético de horror al vacío. Se trata de diseños de composición muy compleja, lo que los hace difícilmente inteligibles, de gran abstracción y sutileza, generando una suerte de atracción hipnótica. Hablamos entonces de un arte sacro. Sus autores son artistas chamanes, expertos prestidigitadores de imágenes abstractas. Su fin va más allá de la armonía formal. Su idioma, hecho de símbolos, imágenes, ritmos, tal vez magia, trasciende la materia. Algo esconde aún este arte. Para nosotros, intentar descifrarlo es una forma de recuperar nuestro pasado y aportar a una identidad propia. Los diaguitas ya no están entre nosotros. Su herencia vive en sus creaciones, en la gente que habita hoy su territorio, en el paisaje. Es un legado silencioso que apela a nuestras miradas, esperando un tiempo amable para emerger.